Determinaremos el número de elementos en una unión de dos conjuntos usando esta fórmula de cardinalidad dada a continuación. Para el número de elementos en la unión AB o el número de elementos en A o B, es igual al número de elementos en A más el número de elementos en B, el número de elementos en A intersecto B. Para entender esta fórmula aquí la unión AB. Para encontrar el número de elementos en esta unión tomamos el número de elementos en A. Bien, aquí está A, más el número de elementos en B, aquí está B. Y luego subtraemos el número de elementos en el intersecto AB, así subtraemos el número de elementos en esta región aquí. Ahora la razón que debemos restar el número de elementos en esta intersección es porque cuando encontramos esta suma aquí, contamos los elementos en la intersección dos veces, una vez en A y una vez en B. Para encontrar el número de elementos en la unión, tenemos que restar el número de elementos en la intersección una vez. Y podemos utilizar esta fórmula para resolver el problema dado aquí. Dice, la escuela primaria Albert Suponea tiene 34 profesores, y la escuela primaria total tiene 54 profesores. Si 22 profesores enseñan en ambos Alberts, y ambos computan el número total de profesores empleados en Alberts o ambos combinados. Entonces, si pensamos en el conjunto A como un conjunto de maestros en Alberts y establecer B como un conjunto de maestros en ambos, entonces estamos buscando el número de elementos en la unión AB. Que por la fórmula, es igual al número de elementos en A, que sería el número de profesores en Alberts, que es 34, más el número de elementos en el set B, que sería el número de profesores en Botal, que es 54, el número de elementos en A intersecto B, que sería el número de profesores. Enseñanza en Alberts y Botal, que se entrega como 22 profesores. So 34 más 54 sería 88, 22 igual 66. Lo que significa, 66 profesores están empleados en Alberts o Botal. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve? Eligiendo el diagrama de Venn o utilizando nuestra fórmula. Por supuesto, los resultados son iguales. Espero que hayas encontrado esto útil.